Me llamo Albert Einstein. Y sí, lo sé, estoy muerto. Pero al parecer, en esta época, eso no impide que uno dé entrevistas. He regresado para observar este extraño zoológico del siglo XXI, donde las computadoras piensan, los autos se conducen solos, y la gente... Bueno, la gente baila frente a pequeños rectángulos luminosos. Pero no he venido a juzgar. He venido a entender, y quizás a preguntar. Porque si algo aprendí en mi vida, es que la pregunta correcta vale más que 1000 respuestas obvias. A veces me preguntan, «Profesor, ¿qué siente al ver cómo ha cambiado el mundo?» Y yo respondo, lo mismo que sentiría un pez al despertar en una pecera de plasma cuántico. El lenguaje ha cambiado, las máquinas han cambiado, incluso las certezas han cambiado. Pero hay algo que sigue igual, la ilusión de que sabemos más de lo que realmente comprendemos. Veo teorías que antes eran meras especulaciones convertidas en aplicaciones cotidianas. Mecánica cuántica en las tarjetas de crédito. Inteligencia artificial en las búsquedas de amor. Teléfonos más inteligentes que sus dueños, en algunos casos. Y sin embargo, el corazón humano sigue latiendo con las mismas dudas, los mismos miedos, las mismas esperanzas. Por eso estoy aquí. No para dar respuestas absolutas, sino para pensar con ustedes, con libertad, con humor y con un poco de ironía. Porque, créanme, si uno no puede reírse de los agujeros negros o del colapso de la función de onda, está condenado a vivir en una paradoja permanente. Bien, empecemos con algo que durante años me quitó el sueño y el respeto de algunos colegas. La mecánica cuántica. Ustedes recordarán aquella frase célebre mía. Dios no juega a los dados. Y lo decía en serio. No me gustaba la idea de que el universo funcionara por caprichos estadísticos, como una ruleta cósmica. Yo quería un universo sobrio, razonable, determinista. Pero el universo, como ustedes bien han demostrado, tiene un gusto particular por lo misterioso. Y ahora me encuentro frente a experimentos que verifican lo que antes consideré acción fantasmal a distancia. Sí, usé esa expresión. Un poco melodramática, lo admito. Pero era sincera. El entrelazamiento cuántico es como si dos amantes separados por galaxias compartieran el mismo pensamiento en el mismo instante. No importa cuán lejos estén, uno respira y el otro estornuda. Hoy en día utilizan esa rareza para lograr comunicaciones cuánticas, criptografía segura, incluso teleportación de información. En mi época eso era material de novelas baratas, y ahora lo enseñan en universidades. ¿Qué diría hoy el viejo Newton? Probablemente no me molesten con esas locuras invisibles. Pero yo he tenido que rendirme ante la evidencia. No por debilidad, sino porque el asombro me ha vencido. Y si hay algo que me gusta más que tener la razón, es quedar maravillado. Ahora hablemos de una criatura aún más fascinante, la computadora cuántica. ¡Oh, qué invento más extraño! Una máquina que no sabe si es 1 o 0, y decide ser ambos al mismo tiempo. Si eso no es confusión adolescente, no sé qué lo sea. La superposición, ese concepto escurridizo que tantos dolores de cabeza me causó, ahora sirve de base para construir procesadores más rápidos que cualquier cosa que yo haya podido imaginar. En mis últimos años vi nacer los primeros ordenadores, ruidosos, lentos, del tamaño de una habitación, y menos poderosos que una calculadora de juguete moderna. Y ahora ustedes
tienen máquinas capaces de procesar millones de posibilidades simultáneamente. La computación cuántica promete resolver problemas que antes tomaban siglos, modelar moléculas complejas, optimizar sistemas globales, entender el clima con precisión casi divina. Y claro, romper en segundos toda la criptografía que con tanto esfuerzo construyeron en el siglo XX. Es impresionante, sí, pero también es inquietante. Me recuerda a una frase que jamás dije, pero todos me atribuyen. El día que la tecnología sobrepase a la humanidad, tendremos una generación de idiotas. No la dije, pero vaya si la pensé. Porque el problema no es la máquina. El problema es el encantamiento. El hechizo de creer que porque algo es posible, debe hacerse. La computación cuántica es como darle una varita mágica a un niño curioso. Fascinante, sí, pero mejor que no la apunte a su hermana. Por eso insisto, no basta con entender cómo funciona. Hay que preguntarse, ¿para qué? ¿Con qué límites? ¿Con qué conciencia? Y ahora, queridos oyentes, llegamos a un tema que parece sacado de un cuento de ciencia ficción, pero que ustedes han hecho realidad: la inteligencia artificial. ¡Ah, la ironía! Pasé mi vida tratando de comprender cómo piensa el universo. Y ahora ustedes están enseñando a las máquinas a pensar como ustedes, o al menos eso creen. ¿Qué es pensar realmente? ¿Resolver ecuaciones? ¿Predecir patrones? ¿Responder preguntas? Una calculadora también lo hace, y no la invitan a cenas familiares. Me dicen que las máquinas hoy escriben poesía, pintan cuadros, componen música, diagnostican enfermedades y hasta generan imágenes de mí hablando en este podcast. Lo admito, eso último es impresionante y un poco perturbador. Pero hay algo que me inquieta profundamente: la sustitución progresiva del juicio humano. ¿Qué ocurre cuando dejamos de tomar decisiones? Porque una máquina lo hace mejor, más rápido, con menos emoción. Sí, la emoción es imperfecta, pero también es lo que hace que un sí tenga sentido y un no tenga compasión. Me pregunto, ¿puede una máquina entender la belleza de un atardecer sin necesidad de medir la longitud de onda? ¿Puede valorar una vida no desde la estadística, sino desde la empatía? Alan Turing, un hombre brillante cuya mente se adelantó décadas, planteó una pregunta sencilla: ¿pueden pensar las máquinas? Pero hoy yo les propongo otra. ¿Podemos seguir pensando nosotros si dejamos todo en manos de ellas? La inteligencia no es solo calcular, es también dudar, cambiar de opinión, equivocarse con elegancia y perdonar sin necesidad de datos. No temo a las máquinas que piensan, temo a los humanos que olvidan cómo hacerlo. Amigos míos, la ciencia ha sido mi vida, pero también ha sido mi tormento. En 1939 firmé una carta escrita por mi colega Leo Szilard, que advertía al presidente Roosevelt del posible desarrollo de armas nucleares por parte del régimen nazi. Aquella carta, aunque breve, fue el primer paso hacia el proyecto Manhattan. Yo, que soñaba con ecuaciones elegantes y belleza cósmica, terminé participando, sin querer, en el nacimiento de la destrucción más absoluta que ha conocido la humanidad. Nunca vi con mis propios ojos la explosión en Hiroshima, pero su eco ha resonado en mi conciencia desde entonces. Por eso les hablo ahora con la voz no solo de un físico, sino de un testigo de la ingenuidad peligrosa. Con cada avance, con cada descubrimiento, se abre una puerta, y detrás de esa puerta
puede haber un paraíso o un abismo. La inteligencia artificial, la computación cuántica, la biotecnología son herramientas poderosas, pero una herramienta en manos equivocadas no construye, destruye. No estoy aquí para asustarlos. Estoy aquí para recordarles que no existe ciencia sin conciencia, que el conocimiento debe caminar de la mano de la ética, como dos hermanos que se apoyan uno al otro en el sendero del progreso. Porque si uno corre sin el otro, el equilibrio se pierde y todo se desploma. ¿Han pensado en qué pasará cuando una IA decida quién vive y quién muere en un accidente? ¿O cuando una empresa tenga acceso a la genética de millones de personas y lo use para beneficio privado? ¿O cuando la manipulación de la información sea tan sutil que ya no sepamos qué es verdad? No teman a la tecnología. Tengan miedo de no acompañarla con humanidad. El futuro no está escrito en ceros y unos. Está escrito en cada elección que ustedes toman, en cada límite que se atreven a dibujar, en cada voz que decide alzar la mano y preguntar: ¿estamos haciendo lo correcto? Porque la ciencia solo explica, pero con ética transforma. Y ahora, antes de cerrar este episodio, quiero compartirles lo único que verdaderamente me ha sostenido durante toda mi vida: el asombro. Sí, el asombro. Esa chispa inicial, ese latido profundo que sentimos cuando miramos el cielo nocturno o escuchamos el silencio de una ecuación bien formulada. He conocido muchas fórmulas, muchas constantes, muchas teorías, pero ninguna tan poderosa como la capacidad humana de maravillarse, porque el asombro no es solo el inicio de la ciencia, es su destino. No pierdan eso. No lo cambien por pantallas brillantes, ni por premios, ni por fama digital. El universo no necesita likes, solo necesita ojos que lo miren con honestidad. Cuando era joven, me preguntaba si el mundo era comprensible. Y aún hoy, después de haber visto tanto, sigo pensando que la belleza más grande está en no entenderlo todo, en que siempre haya algo más que descubrir. No teman a la duda. Abrácenla. Porque la duda, bien llevada, no es una debilidad, es una invitación. Y si alguna vez sienten que el mundo es demasiado caótico, demasiado rápido, demasiado mecánico, deténganse. Miren una flor, escuchen un silencio, jueguen con una idea imposible y recuerden que todo lo grande comienza con una chispa de asombro. Gracias por acompañarme en este primer episodio. Ha sido un placer conversar con ustedes, aunque sea desde el más allá. Y la próxima vez, quizás no esté solo. Hay un viejo amigo que quiere hablarles sobre rayos, bobinas y palomas. Sí, Nikola Tesla, te estoy mirando.